Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a hacer esta clase a través de este video para poder resumir lo que es el proceso de independencia y yo poder resaltar ciertos elementos, personajes, hechos, etcétera, que son importantes que ustedes los tengan clarísimos, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer es que ustedes van a ir escribiendo en su cuaderno esta clase para que el contenido quede en el cuaderno, ¿ya? El objetivo de la clase es sintetizar el proceso de independencia e identificar actores y hechos relevantes. ¿Bien? Entonces, ustedes ya vieron, ¿cierto? Empezamos a ver el proceso de independencia, vimos primero los antecedentes, las causas, y después vieron el video de algo habrán hecho. ¿Con qué es lo que voy a partir? Primero, un compañero de ustedes me escribió una duda que tenía sobre el proceso de independencia, sobre la guía de los antecedentes, ¿bien? Que era cómo poder identificar un factor de larga duración con un factor de corta duración, ¿ya? Cuando nosotros queremos clasificar los de larga y los de corta duración, lo que queremos diferenciar principalmente es cómo esos procesos, hechos, personajes, etc., esos antecedentes influyeron en el hecho o proceso que se está estudiando, ¿sí? Entonces, aquellos que influyeron de forma más directa van a ser los de corta duración. Aquellos que influyeron de forma más indirecta van a ser los de larga duración. ¿Por qué? Porque de alguna forma los de corta duración son aquellos que son contemporáneos al hecho o proceso que se está estudiando. En este caso serían aquellos hechos, procesos, etcétera, ideología, que son contemporáneos al proceso de independencia. Y aquellos que son de larga duración son hechos, procesos, personajes, etcétera, que influenciaron, pero que no son contemporáneos, es decir, no son de la misma época, la misma etapa del proceso de independencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de lo que ustedes vieron, el monopolio comercial, que tenían un retraso económico a toda Latinoamérica, ¿cierto? Nosotros los vamos a clasificar como larga duración. Bien, ¿por qué como larga duración? Porque este proceso viene desde que los españoles llegaron a América y la conquistaron, ¿cierto? Inmediatamente instalaron el monopolio comercial. Por ende, es desde 1500, ¿cierto?, que está el monopolio comercial y que va afectando hasta que llega finalmente el estallido de la independencia, ¿sí? Otro ejemplo, el mal gobierno de García Carrasco, el último gobierno de un gobernador español acá en Chile, en Santiago. Eso nosotros lo podemos categorizar como corta duración. ¿Por qué? Porque pasa un poquitito antes de 1810, ¿cierto? Y es precisamente ese mal gobierno, ese pésimo gobierno, que finalmente va a ir desatando, ¿cierto?, la rabia, la injusticia, etc. Y los criollos, algunos, van a querer tomar entonces la lucha de la independencia. ¿Bien? Otro ejemplo, la desigualdad que existía con los criollos. Por ejemplo, la imposibilidad de que los criollos participaran en cargos políticos durante la colonia. Eso también fue desde un principio, ¿cierto? Desde que los españoles llegaron a América, se conquistaron y se establecieron y empezó a suceder la colonia, ¿cierto? Desde un principio dejaron en claro que solamente los cargos políticos lo iban a tomar españoles, no criollos. Y eso inmediatamente entonces también empieza a generar o empieza a quedar en manifiesto, ¿cierto?, las injusticias que cometían contra los criollos en este caso. Y entonces es algo que vemos que es de larga duración, porque no fue que en 1800 se le hayan quitado los cargos políticos a los criollos, no, ellos nunca tuvieron cargos políticos, ¿bien? Y otro ejemplo, el apresamiento del rey Fernando VII de España. Eso es inmediatamente, ¿cierto?, la causa directa, porque gracias al apresamiento del rey, entonces es que comienza toda la posibilidad, ¿cierto?, de crear juntas de gobierno. Eso vemos que es una causa entonces de corta duración. ¿Por qué? Porque está sucediendo, ¿cierto?, junto prácticamente al proceso de independencia. Bien, entonces esa es la diferencia entre larga y corta duración. Cualquier duda, por favor, chiquillos, la anotan ahí y después me la escriben en un mail para yo poder contestársela de inmediato, ¿ya? O también me la pueden escribir en el canal de YouTube, en los comentarios de este video, se las contesto, o si es que hacemos un chat en vivo también, como quieran, o en el Classroom también para poder resolver las dudas, ¿ya? Bien. Otro elemento importante entonces del proceso de independencia. Bueno, primero sabemos la fecha, entre 1810 y 1823. Es un proceso largo, ¿cierto? Uno diría, la independencia se firmó y listo. No, un proceso bastante largo e incluso termina posterior a la firma de la independencia. Se firma la independencia el 12 de febrero de 1818 y este proceso, para poder estudiarlo, nosotros vemos que termina en 1823, ¿bien? Porque finalmente termina
con todo un proceso que incluye, ¿cierto?, la firma de la independencia, pero es posterior también. Entonces, ¿cuáles eran los bandos que van a enfrentarse en este proceso de independencia, que principalmente es un proceso con guerra, ¿cierto?, con batallas? Tenemos dos bandos, primero los realistas y los patriotas. Los realistas, como lo dice su nombre, apoyaban al rey, ¿cierto? Ellos son los que apoyan al rey. Por ende van a defender el poder del rey en América, en este caso en Chile. Y por último están los patriotas, que, como lo dice el nombre, ¿cierto?, exaltan la patria, su propia patria, en este caso Chile, pero vamos a ver que los patriotas, y ustedes ya lo vieron en el video, ¿cierto?, los patriotas no van a estar unidos, van a estar bastante divididos de hecho, y esa división incluso les va a jugar en contra durante un periodo de este proceso. Entonces tenemos dos grupos, los moderados y los exaltados. Los moderados son aquellos que quieren la independencia, pero la quieren de forma gradual, ¿cierto?, lenta, con los cambios procesuales, etc. En cambio, los exaltados lo que quieren es una independencia ahora ya, rápido. Y la única forma de llegar a un cambio tan drástico de un momento a otro es a través de las armas de la guerra, ¿cierto? Entonces, los patriotas lo que buscan es el poder, los patriotas exaltados, el poder llegar a la independencia, pero de una forma inmediata, es decir, a través de la guerra. ¿Bien? Entonces, tenemos acá las tres etapas de la independencia: patria vieja, reconquista y patria nueva. ¿Bien? Tres nombres que se le dan de forma posterior. No es que Carrera ya estaba en la patria vieja y dicho, oigan, ahora pasamos a la reconquista y después O'Higgins, sí, ya partimos la patria nueva. No, ¿bien? Este nombre, esta periodización se hace de forma posterior para poder estudiar el proceso de independencia. ¿Bien? Entonces está la patria vieja y acá tenemos los distintos hechos que marcan el fin y el inicio de otra etapa. La patria vieja comienza con la primera junta de gobierno el 18 de septiembre de 1810, la cual la preside Mateo Toro y Zambrano, ¿sí? Esta primera junta de gobierno jura la lealtad al rey de España, ¿sí? Dice, nosotros nos vamos a autogobernar solamente mientras el rey Fernando VII esté preso en España por Napoleón. Cuando el rey Fernando VII vuelva a poder ejercer su cargo, nosotros inmediatamente nos ponemos en disposición de él, ¿cierto? Porque nosotros seguimos siendo una colonia, dependemos de él. Eso es lo que pasa ese 18 de septiembre. No tiene nada que ver, ¿cierto?, con la independencia. En ese momento se jura la lealtad al rey. No se está pensando en la independencia. Si bien ya hay ciertos criollos, ciertos patriotas que ya buscan, ya piensan en la independencia, no es lo que prima en esta primera junta de gobierno, ¿sí? Se me había olvidado decirle que estos bandos, tanto realistas como patriotas, todos pertenecen al grupo social de los criollos. Todos son criollos, ¿bien? El bajo pueblo, los indígenas, los campesinos, los artesanos, no les importa mucho el proceso de independencia, no están involucrados en este proceso. Si bien muchos de ellos van a participar en distintas batallas, lo hacen para poder responder a su patrón, pero no lo hacen por un pensamiento político, un pensamiento ideológico, una lucha que ellos creen que realmente haya que realizar. ¿Bien? Este proceso de independencia es liderado absolutamente por los criollos. Son los criollos quienes van a realizar el proceso de independencia. ¿Bien? Entonces, el 18 de septiembre de 1810 es la primera junta de gobierno. ¿Bien? Luego, en 1814, ya tenemos un cambio en este proceso que se venía dando, en donde efectivamente los patriotas, más bien exaltados, habían logrado ir avanzando, ¿cierto?, y ganando bastante territorio a los españoles. Sin embargo, sucede un hecho, una batalla que va a cambiar el rumbo de este proceso de independencia. ¿Cuál es la batalla de Rancagua, que se da el 1 de octubre en Rancagua, ¿cierto?, en donde los patriotas salen total y absolutamente perdedores, ¿bien? Y Chile, entonces, todo lo que habían avanzado respecto a la independencia, tienen que dejarlo atrás y empezar a retroceder, ¿bien? Entonces, esta reconquista, como lo hizo su nombre, es el intento de los españoles, de los realistas, por reconquistar el territorio chileno, ¿sí? Por eso es la reconquista, ¿bien? Sin embargo, este proceso no va a durar mucho, 3 años, hasta la batalla de Chacabuco, ¿bien? Que es el 12 de febrero de 1817. Luego viene la firma de la independencia y termina la patria nueva con la abdicación de O'Higgins en el año 1823. ¿Abdicación qué significa?
significa la renuncia, el dejar a disposición el cargo. ¿Qué cargo tenía O'Higgins? Tenía el cargo de director supremo de Chile, que vendría siendo lo que hoy día es presidente, pero en ese momento no era presidente propiamente tal, sino director supremo. Bien, entonces, ¿qué cosas importantes pasaron en cada uno? Primero, la Patria Vieja, tenemos que el que lidera más bien este bando de los patriotas van a ser José Miguel Carrera y sus hermanos principalmente, pero José Miguel Carrera es el que tiene más renombre. ¿Por qué? Porque realiza varios golpes de Estado para poder lograr, ¿cierto?, esta independencia que nosotros veíamos que la querían rápido, ahora ya, exaltada, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas importantes de esto? Es que se van a crear las primeras instituciones propiamente chilenas, como por ejemplo el Congreso, el Instituto Nacional, una imprenta, la Escuela de Mujeres, se va a crear paseos públicos, etc. ¿Sí? E incluso en el primer ensayo de constitución, se va a crear el primer reglamento constitucional de Chile. Bien, cuestión que nunca antes había existido, porque siempre antes de esto, durante la colonia, se era cierto una colonia de España, entonces nunca habíamos tenido acá una constitución. Bien, entonces acá se hace el primer reglamento constitucional, que prácticamente no se aplica, porque están en constantes batallas y guerras, entonces no se aplica, pero sí se crea, la primera vez que se crea. Bien, luego en la época de la Reconquista, bueno, como les dije, va a estar marcado, ¿cierto?, por la intención de los realistas de poder volver a conquistar no solamente Chile, sino América. ¿Por qué? Porque en 1814 el rey Fernando VII ya había sido liberado. Entonces el rey, cuando es liberado, manda todas sus tropas a América para poder reconquistar el continente. Entonces, este periodo va a ser un periodo bastante oscuro para los patriotas. ¿Por qué? Porque van a ser perseguidos. Muchos de ellos parten al exilio a Argentina, eso es importantísimo para entender la batalla de Chacabuco, que apareció en el video también, si ustedes lo vieron. Hay una constante represión de los patriotas, hay encarcelamiento, algunos de ellos incluso son confiscados a la isla Juan Fernández para que estén lejos, para que no haya ninguna opción de que vuelvan a organizarse. Hay clausura de todos los medios, ¿cierto?, que buscaban poder expandir estas ideas de libertad. Se confiscan los bienes patriotas, les quitan tierras, les quitan riqueza, etc. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchos de ellos van a Argentina, ¿bien? Entre ellos O'Higgins, por ejemplo. Carrera también estaba un tiempo en Argentina, después se va a Estados Unidos, como aparece en el video, pero también estaba un tiempo en Argentina. Y en Argentina se comienza a crear el famoso Ejército Libertador, que no lo empieza a crear O'Higgins, sino que lo empieza a crear José de San Martín, el cual es un militar argentino que lo que quiere es la liberación de toda América de los españoles. Entonces comienzan a crear este Ejército Libertador que tiene como objetivo volver a Chile para poder liberarlos de los españoles. Este Ejército Libertador tenía espías acá en Chile que les daban información, ¿cierto?, sobre cómo se estaban organizando los españoles, qué era lo que estaban haciendo. Y entonces, en la época de la Reconquista es cuando aparece, ¿cierto?, esta figura tan relevante que queda en el misticismo de la independencia, que es Manuel Rodríguez, quien se queda acá en Chile, viene a Chile y se transforma en un espía y se esconde, se disfraza para que los españoles no lo descubran, y efectivamente no lo descubren, y logra entonces traspasar mucha información a Argentina para que el Ejército Libertador se pueda organizar. ¿Qué es lo que sucede? El Ejército Libertador, finalmente organizado en Argentina, comienza el cruce de la cordillera de los Andes por Mendoza, llega a los Andes hacia el norte de la región metropolitana, donde está el cordón de Chacabuco, por eso la batalla de Chacabuco, el cordón de Chacabuco, monte, ¿cierto?, parte de la cordillera, y entonces logran, en esta batalla de Chacabuco, logran ganar, van avanzando, ¿cierto?, hasta la primera batalla que ganan, hasta que van avanzando, bueno, y logran finalmente firmar la independencia.